estáis? Y bienvenidos un día más a este programa matutino de Radio Televisión Marbella, como en casa. Como podéis comprobar, hoy estoy yo a cargo de toda esta mañana para compartir con vosotros pues, con asuntos de actualidad, como sabéis, asuntos interesantes. Y bueno, yo sé que Enrique comienza cada día pues dando unos datos de importancia. Yo en otras ocasiones no lo he hecho, pero hoy me pidió darlo, por favor, el día del tiempo, la luz, la gasolinera, lo cual está más barata, la verdad, que bastante interesante, ya que el tiempo, empezamos con el tiempo. Vemos cómo la Agencia Estatal de Meteorología nos dice que hoy va a hacer muy buen tiempo. Tenemos 16 de máxima en Marbella, también en Málaga, con 9 de mínimas. Hoy no hace tanto frío, cosa que se agradece. Vamos a tener cielo con nubes bajas, quedando poco nuboso durante la tarde. Se va a despejar esta tarde. Tenemos predominio de cielos poco nubosos en Antequera y temperaturas sin cambios, con heladas débiles en los puntos de interior. Lo único que sé es que la semana que viene, bueno, el tiempo se va a mantener así durante todo el fin de semana. Este fin de semana va a ser bueno, despejadísimo. Y afortunadamente, por lo menos yo, no sé vosotros, pero la semana que viene va a empezar a llover. Que tuvimos unas lluvias, os acordáis, en diciembre, semanas, días y días de lluvia, fantástico. A mí me encantó, necesario, que acabamos ya de sol aquí en Marbella. Ya tendremos sol este verano, tendremos sol esta primavera, pero ahora toca que llueva y que es necesario para el campo, para que se limpie las calles, para que refresque el aire, para que se coma a los bichos, las moscas, que no tengamos tantas moscas y tantos insectos este verano. La semana que viene tenemos a partir del lunes, martes también, 70% de probabilidad, 90% de probabilidad de lluvia, así que meted los paraguas en el coche, que nos va a hacer falta. Precio de la luz. Precio de la luz, tenemos las horas más baratas, pues como sabéis, pues de madrugada. De madrugada y bueno, a partir de mediodía. Tenemos desde las 12 hasta las 6 de la mañana los precios más económicos. Tenemos a 0,16, 0,64, 0,17, de 5 a 6 de la mañana. Las horas más caras de 8 de la mañana a 9, que está el 0,25 el kilovatio por hora. Y esta tarde también. Ahora hay muchas lavadoras, o las nuevas, las más nuevas, que se puede programar la hora de lavado. La puedes poner pues que termine en 8 horas. Lo que suele hacer la gente, que me han dicho, yo ahora que me he independizado, me importa bastante el precio de la luz. Y la pongo de madrugada, me levanto temprano y la atiendo. La pongo de 4 a 5 de la mañana, de 5 a 6, o que termine justo para las 7 de la mañana, que por ejemplo a las 7 de la mañana, de 6 a 7, está a 17 céntimos. Y luego, si no, pues a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 3, de 3 a 4, también está más barata que el resto de horas. Lo que no hay que ponerla, pues de 8 a 9 es lo más caro, no, de 7 a 8 a 30 céntimos. Una barbaridad, la verdad. Y luego tenemos pues las gasolineras, otro tema bastante escalofriante. Tenemos pues la gasolina a 1,61 en el polígono La Ermita, la más económica, en la estación de servicio Coloso, en la calle Madera. Y luego ayer teníamos la más barata también en el polígono La Ermita, en la calle Lumino, en esta gasolinera, a 1,63. Así que ya sabéis, está aquí en Marbella, luego en San Pedro, en la calle Carril de Picaza, esta es a 1,63. Así que si vais con el coche tenéis que repostar gasolina. Sabéis, tened en cuenta esto, porque al final la más cara la tenemos en la Repsol, mayoritariamente a 1,74. Luego gasoil
Pues yo creo que igual, a ver si me carga. Igual, sí, pues lo tenemos la más económica pues en el polígono. Y en San Pedro tenemos en la carretera, en el kilómetro 340, pues a casi 1,70. Tampoco es gran cosa. Así que bueno, esto es todo. Esta información espero, Enrique, haberme parecido a ti, habiéndola dado. Y como ya sabéis que vamos a hablar nuestro próximo invitado, que vendrá dentro de un ratito, pues ¿qué ocurre si tenemos un accidente laboral mientras teletrabajamos? ¿Habéis preguntado alguna vez eso? Seguro que muchos de los que nos veis, pues parte o gran parte de vuestro trabajo pues lo hacéis desde casa, que después de la pandemia pues esto se ha instaurado y tiene muchas comodidades por una parte, y por otra parte pues tiene sus consecuencias, ¿no? Como todo. Hoy vamos a ver pues qué pasa si tú estás trabajando desde tu puesto de trabajo, que ahora pasa a ser tu casa, y te ocurre algo en ese horario. Pues vamos a ver un caso de un hombre que estaba teletrabajando, de un trabajador, pues que se cayó por las escaleras mismamente, que te puede pasar. Vamos a hablar con Pablo González en un ratito, cómo se comporta la ley, qué hay que tener en cuenta. Bueno, un poco de información, nos ha parecido interesante. Él, ya le conocéis, le llamamos cada vez que tenemos alguna duda de esa, porque él nos lo explica muy bien. Y le tendremos aquí para hablar de eso y de otros asuntos, como por ejemplo, cómo la empresa en la que trabajas no puede exigirte que uses tu teléfono personal para trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ha surgido esto? Pues porque se ha llevado a sentencia varios casos. Y vamos a destripar un poco por qué ha venido todo esto. Nada más, os explico que Miradas de la Guerra, vamos a ver, sabéis que este ciclo que ha impulsado el área de cultura comenzó ayer por la tarde. Y la primera ponente fue una periodista. Fue una periodista que se llama María y habló este ciclo de Miradas sobre la guerra. Lo que pretende es la relación que tiene la guerra, sobre todo cómo se ha protagonizado la guerra en Europa con la invasión de Ucrania. A distintas disciplinas artísticas como literatura, traducción, cine y fotografía. Ayer por la tarde estuvieron en el Hospitalillo. Vamos a ver un poquito sobre cómo ha comenzado, cómo se ha inaugurado este ciclo que tiene muy buena pinta. Bueno, comenzamos hoy un ciclo nuevo. Miradas sobre la guerra. Es un ciclo que nos surgió la idea de hacerlo en el último trimestre del año, allá por noviembre. Es verdad que la guerra no ha desaparecido nunca de la actualidad, pero también es verdad que cuando toca más cerca parece que nos implica más. Y con la guerra de Ucrania estamos todos como más sentidos, ¿no? de un conflicto bélico y de las consecuencias que tiene en todos los niveles. Bueno, pues le encargamos el ciclo a Alejandro Pedregosa, que siempre es una garantía de calidad, de éxito, y siempre además con Alejandro se trabaja, como todos sabemos, de maravilla. Bueno, pues Alejandro es el que ha coordinado el ciclo, el que ha seleccionado a las personas que van a venir. Hoy nos acompaña Marta Rebón, le agradezco muchísimo el largo viaje que ha hecho hasta aquí y bueno, seguro que vamos a disfrutar mucho y esperemos que tú te encuentres muy a gusto en Marbella y que tengas muchas ganas de volver. Bueno, Alejandro le conocéis todos, Alejandro Pedregosa es narrador y poeta, recibió el premio de la Crítica de Andalucía por su libro de relatos O en 2018, como estoy yo pensando en 1900. Eso, muy pasado ya. Y también es poeta. De hecho, yo creo que todos nos hemos acercado a su literatura primero como poeta. Entre sus poemarios destacan Los labios celestes, que obtuvo el premio Arcipreste de Ita, Pequeña biografía de la luz y Barro. Con su primer libro de poesía infantil, Álbum de familia, en 2020 ganó el premio Ciudad de Orihuela y en 2004 en un jurado presidido
con un jurado presidido por Josefina Aldecoa, le otorgó el premio de novela corta José Saramago por Paisaje quebrado. Sus últimos libros, que ya seguro que todos hemos leído, Mediterráneo, Hotel Mediterráneo y Siempre es verano, un libro lleno de luz de Marbella. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, siempre, y gracias, Marta. Y muchas gracias por estar aquí. Bueno, un millón de gracias a todos por estar aquí, por venir a escuchar a Marta, que es algo que yo vengo haciendo aproximadamente desde hace 1 hora y media. Y bueno, porque teníamos la cita aquí con todos vosotros, si no me hubiera quedado encantado siguiendo, escuchándolo y pasando la tarde con ella. Gracias al Ayuntamiento, a Carmen, por haber hecho oídos y haber puesto en práctica esta idea que, como ella ha explicado, pues parte un poco el origen de la coyuntura que teníamos actualmente, de esa sensibilización especial que tenemos con que la guerra haya llegado a Europa. Y bueno, y a raíz de ahí se nos ocurrió la posibilidad de ver cómo el arte, o de recordar, refrescar cómo el arte había mirado en diferentes facetas los conflictos bélicos, ¿no? Parece que eras una niña apasionada por la literatura, una niña, una adolescente, una joven apasionada por la literatura rusa. No es lo más común. O sea, nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, somos lectores y nos vamos a los rusos ya, bueno, cuando tienes conciencia de que es el 19 y empiezas a leer esos grandes novelones. ¿Cómo es tu acercamiento a una literatura que en principio no es la más cercana? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo me siento un poco aquí en casa porque, como te comentaba, yo viví 3 años en Salobreña y iba mucho a Granada y bueno, me gusta mucho. Y bueno, también luego viví 3 años en Tánger, que viniendo de Málaga aquí he visto Ceuta, Tánger, está acá. No sé, son los ferries, ¿no? Eso sí, imagino que están indicados. Y bueno, viniendo de fría Barcelona aquí, realmente ver la luz otra vez y el sol este que tenéis tan maravilloso. Pues lo que te comentaba, ¿no? Yo realmente, mi pasión con la literatura rusa pues tiene algo un poco naif. Es esa cosa de dejarse fascinar un poco por esos grandes nombres, incluso antes de saber bien qué eran, ¿no? Y empecé con 2 novelitas muy cortas, una de Tolstoy y otra de Dostoyevsky. De Tolstoy creo que era, sí, La muerte de Iván Ilich, y de Dostoyevsky fue Los apuntes del subsuelo. Son 2 novelas pequeñas comparado con toda su producción luego, que son, bueno, libros de 1000 páginas fácilmente, ¿no? Y bueno, me metí allí por un poco una intuición y luego la verdad es que se reveló justificada. Quizás lo más temerario por mi parte fue adquirir la lengua rusa sin tener ningún tipo de vínculo familiar ni de ascendencia, únicamente decir, pues me lanzo allí y me tiro a la piscina, ¿no? Y eso sí que fue un poco más complicado. Y sí, no sé qué te... sí, estábamos hablando antes de cómo llego, ¿no? Allí. Pues yo primero hice Humanidades, que es una carrera así muy general, donde abarcas muchos saberes, pero cuando salía de allí dije, no, tengo que hacer algo más concreto. Entonces hice una filología eslava en la Universidad de Barcelona, de allí básicamente todo era ruso, o sea, dábamos historia, literatura, lengua, fonética, eslavo antiguo y un poco de polaco. Eso era nuestro mundo eslavo, ¿no? Básicamente ruso. Y bueno, ya antes de acabar la carrera, recuerdo haber enviado un correo electrónico a la editorial Anagrama, bueno, proponiéndome como traductora un poco. Yo estaba entonces trabajando en una agencia literaria, empecé a ver cómo iba el mercado del libro, ¿no? Lo importante que era el traductor, ¿no? Para atraer autores extranjeros, y así empezó mi andadura como traductora, un poco así al azar y buscándolo, sí. El complejo de Caín, el libro del que quería que empezaras hablando, es un libro. No sé si te han urgido a escribirlo, eran notas que tú tenías, pero desde luego es un libro necesario
por el momento y urgente en el sentido de que es importante saber las conexiones que tienen tanto la cultura rusa con la ucraniana, cuando, lo que decía antes, cuando se unen, cuando se separan. Cuéntanos un poco de ese libro. Sí, a ver, este libro sí que es una propuesta de la editorial Destino, pero es cierto que yo ya venía escribiendo, ¿no?, sobre todo de política interna rusa en este momento para el país. Ahora colaboro sobre todo con La Vanguardia y El Mundo. Y bueno, en estos últimos 3 años antes de la invasión del 24 de febrero, yo había ido comentando, opinando sobre temas como, yo qué sé, pues Navalny, el envenenamiento de Navalny, la persecución a periodistas, etcétera. Y entonces, un poco, pues, me proponen que ponga todo eso por escrito, que le dé un orden y que intente hacer algo rapidito para poner esos elementos sobre la mesa, ¿no? Porque es cierto que, bueno, ahora ya el mes que viene, bueno, el 24 se va a cumplir un año de esta guerra y al principio íbamos muy perdidos todos, la opinión pública iba totalmente despistadísima, ¿no? Yo creo que hay gente que descubrió en ese momento que había un país que se llamaba Ucrania, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Esto quiero decir, esto al final no deja de ser un éxito de los rusos, ¿no?, que han logrado, pues un poco con esa preeminencia que ellos tienen, de un poco dejar en sombra, ¿no?, a sus vecinos. Y nada, yo sobre todo lo viví, le di un enfoque a partir de mi conocimiento de la literatura. Yo tengo que decir que los que más me han enseñado sobre los excesos de poder, la autocracia rusa, han sido autores rusos o, bueno, vamos a decir, o ucranianos que escriben en ruso. Y esto viene siendo, esta manera de ejercer el poder tan asfixiante, es una constante, ¿eh? Desde el siglo XIX tenemos a los grandes escritores rusos que todos tienen problemas con la censura, sufren el destierro, algunos, pues, como Isaac Babel, pues, son fusilados. O sea, yo, a medida que iba traduciendo, me iba dando cuenta de hasta qué punto era constante la represión, ¿no? Por ejemplo, Boris Pasternak, de quien traduje Doctor Zhivago, pues no se fue al extranjero, no lo desterraron, pero al final tuvo que vivir una especie de exilio interior, ¿no? Y cuando le dan el Nobel se ve obligado, ¿no?, a rechazarlo y sufre una campaña de desprestigio, insultos, durísima, tanto que al cabo de un año fallece. No sé, no soy nadie, ¿no?, para decir esto, pero al cabo de un año yo creo que le afectó mucho hasta a nivel de salud, ¿no? Entonces, yo un poco lo he visto desde ahí, he querido verlo desde este prisma. También ahora los escritores rusos que son contrarios a esta guerra se han tenido que exiliar. Hay muchos que están viviendo en Berlín, es el caso de Lyudmila Ulitskaya, de Sorokin, ahora han estado en Barcelona hace poco dando una charla y es muy interesante escucharlos a ellos, ¿no? Bueno, pues ahí hemos visto un fragmentito de lo que fue, pues, la inauguración de este ciclo, ¿no?, Mirada sobre la guerra con la escritora y traductora Marta Rebón. Ya os contaré después, pero esta tarde tiene lugar la segunda sesión, también a las 7 en el Hospitalillo. Y tiene pinta de ser muy interesante. Esta tuvo muy buena acogida por lo que he visto, el Hospitalillo se llenó prácticamente y hay previsiones de que esta tarde también, porque el fotógrafo Emilio Morenati viene a contar también su experiencia como fotógrafo, que debido a su actividad ha pasado situaciones vitales extremas y bueno, ha sido premiado, es reconocido, el último en 2021 con el premio Pulitzer. Nosotros... Está Pablo aquí y me comentan, así que Pablo se va a sentar y mientras os cuento que el 15 de febrero es la siguiente cita, porque este ciclo de Mirada sobre la guerra pues convive con cantos velados, también con otro que os voy a contar después, que es Encuentros de Cine, que organiza el área de cine, que también está dentro de la Delegación de Cultura. Y bueno, tenemos en el Hospitalillo cita tanto miércoles, jueves y viernes a las 7. Hoy, este jueves a las 7, con Emilio Morenati, que luego os cuento un poquito más acerca de este fotógrafo de guerra. El 15 de febrero y el 24 de febrero también tenemos otro Mirada sobre la guerra.
sin más, ya está aquí Pablo con nosotros. Hola, Pablo. Hola, buenos días y perdonadme. No pasa nada. Urgencia que no puedo contar, pero no pasa nada. Sí, soy puntual y lo sabemos. Ha sido algo inesperado. O sea, bueno, pero ya estoy concentrado. Ya estamos aquí. Y listo para ayudar. Bueno, yo ya he dado un poquito de lo que vamos a hablar hoy, que es algo que yo por lo menos no me había caído nunca. Es que pasa si te pasa algo en tu casa teletrabajando. O sea, eso a mí me lo dicen y bueno, pues si tienes algún accidente en tu propia casa mientras estás en horario de trabajo ahora, que el teletrabajo está tan a la orden del día, que quien no trabaja desde su puesto habitual, pues algunos días de la semana teletrabaja o mitad de jornada en casa, mitad de jornada en la oficina. ¿Qué pasa? Esto ha habido casos reales que por eso nosotros nos hemos interesado de, bueno, pues, de un señor que tropezó cuando bajaba por las escaleras de su propia casa para coger una botella de agua, algo tan habitual como, vamos, una situación súper normal. Y bueno, pues estaba en horario de trabajo. Pablo, ¿qué pasa cuando... cómo esto ha cambiado, supongo, ¿no? Desde la pandemia que se instauró, pues bueno, pues el teletrabajo. Claro que sí, y bueno, yo creo que a todos no se nos ha planteado nunca. Supongo que cuando has estado hablando de ello también dices, oye, pues es verdad, qué curioso, claro. ¿Qué pasa en este caso? Pues bueno, sí, en este caso lo que estamos haciendo es un poco, no improvisando, pero sí obteniendo resoluciones de los tribunales que nos van ayudando, pues bueno, un poco a interpretar qué pasa en esta situación, este nuevo escenario, ¿no? Un escenario en el que, bueno, había que conjugar dos intereses, como siempre, es decir, se manda a la gente a su casa pues, a trabajar, pero eso no debe entenderse como una merma de tus derechos laborales. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Supongo que incluso los empresarios también lo estarán. Es decir, bueno, le mandamos, lo que pasa es que ahora el escenario es muy distinto, porque un accidente laboral en el centro de trabajo pues es muy fácil de demostrar, de acreditar, de llamar a los compañeros que están delante, el supervisor, los servicios de urgencias, etcétera, ¿no? O las máquinas de fichar. Sabes que cuando has entrado, si te ha pasado antes de que salgas, pues accidente laboral. ¿Qué pasa ahora con las casas? Pues, a ver, por las sentencias que yo estoy viendo, lo que están haciendo es intentando un poco adaptar lo que teníamos a ese nuevo escenario, sin que ello suponga ninguna merma teórica en el derecho del trabajador, ¿vale? Y al mismo tiempo también, bueno, las garantías que el empresario debe tener para que tampoco abusen de él, ¿no? Claro. La cuestión principal, por lo que estoy viendo en las sentencias, es la prueba, es la demostración. La prueba de que bueno, de lo que sea, en este caso, por ejemplo, de que te ha pasado eso, de que has tenido un accidente o... Exacto, de que te ha pasado quizá es la menos difícil, difícil de las pruebas. Es decir, llamas al médico o a quien sea y de alguna forma pues va a acreditar que te ha pasado algo, ¿no? La cuestión es la hora y en el momento y en las circunstancias que se han producido eso, ¿vale? Claro, porque, por ejemplo, el ejemplo que tenemos... fue el horario. Es que esto es un poco delicado, ¿no? Porque claro, este hombre tenía de 9 a 2 y de 3 y media a 6 y se cayó a las 3, media hora antes de empezar. O eso, ¿cómo se demuestra? Un poco delicado. Claro, eso es un poco delicado. Por eso decíamos desde el principio, digo, la cuestión está en la prueba. Que te pase el accidente, como hemos concluido, pues bueno, pues se llama a los servicios y alguien lo va a acreditar. La cuestión es la hora. Entonces, ahí sí que es verdad que bueno, le supondrá en este caso al trabajador un plus de dificultad, que estoy completamente seguro, y conociendo la jurisdicción laboral, que siempre es, en caso de duda, en favor del trabajador. Es como en el derecho penal, en caso de duda es inocente, pues en este caso, de alguna forma, el espíritu del derecho laboral es, en caso de duda, en favor del trabajador, ¿no? Pues no me cabe ninguna duda, y pues viendo las sentencias, que así lo están haciendo, ¿vale? Entonces... es verdad que supone un plus de dificultad para el trabajador, pero hay formas también de suplirlo. Y si no se puede, los tribunales lo van a mirar, creo que de una forma favorable para el trabajador, ¿vale? Eso de entrada. Bueno, a ver, hay que asumir que mandar a la gente a su casa a trabajar supone constituir su casa como el centro de trabajo, ¿vale? Si uno tiene su casa, su centro de trabajo adaptado perfectamente para que no haya escaleras, para que nadie se pueda caer, etcétera, pues muy bien, pero si alguien está trabajando, no tiene por qué, de principio,
tener su casa perfectamente adaptada y eliminada las escaleras. Si tu casa tiene escaleras y si hay una escalera, te puedes caer, ¿no? O de la silla, o... Exacto, exacto. Es una Es que, concatenación de ideas lógicas, de sentido común, que son las que al final pues, los tribunales van a acabar un poco perfilando, pero ya veréis como yo por las que he visto lo están haciendo de una forma muy sensata. Es decir, bueno, es verdad que en ocasiones pues tienen que estirar la cuerda de interpretar a qué hora pasó, a qué hora pasó, y eso lo sacan un poco del momento en el que se produce la llamada al servicio de urgencia o de algún familiar si es que hay alguien allí, o de algún empleado del hogar, por ejemplo, de testigos. Bueno, todo eso hay que ir rellenándolo, pero habrá un amplio margen de interpretación porque es una situación novedosa. Claro, porque Pablo, también hay que tener en cuenta, como lo que has dicho, que pues a una persona se le presenta pues esa situación de que tiene que trabajar desde su casa. Para muchos es un encanto trabajar desde casa, pero para otros, según las condiciones, ya de no tener una habitación adaptada, no tener una ventana, no quiere trabajar desde casa porque no tenga los medios informáticos, una red wifi adaptada. Eso también entra en juego al final. Te doy un ejemplo más sencillo, es decir, que tengas que estar en tu casa 8 horas trabajando en una zona, por ejemplo, muy oscura. Claro. Donde no tienes iluminación. Tú sabes que incluso la iluminación en los centros de trabajo es algo importante. Imagínate que, estirando un poco y forzando un poco el ejemplo de laboratorio, ¿no? Que eso le produce pues, algún tipo de lesión ocular o de mareos, de migrañas, alguna cosa de esa naturaleza. ¿Quién sería el culpable? Es decir, si el trabajador tuviese otra zona en su casa más idónea, pues se podría decir que tampoco es responsable el empresario. Pero si no la tiene, y si tiene que estar 8 horas en un sitio con un ordenador sin suficiente iluminación, por ejemplo, ¿no? Claro. O que tuviese humedades y que esté esperando a que la comunidad de propietarios se las arregle en la habitación donde tiene su despacho. Y que eso le produce, pues no sé, algún tipo de afección pulmonar o lo que sea. Imagínate la de millones de casos que hay y donde al final la lógica pues te hará pensar y decir, bueno, vamos a ver, si usted manda al trabajador a su casa a trabajar, no tiene que ser en contra de su salud ni de sus intereses. Una persona puede tener una casa en la que, por ejemplo, hay una zona con humedad, pero mientras se la arreglan o consigue arreglarla, pues hace su vida en el resto de la casa. Pero si ahí es donde tienes que trabajar, pues porque a lo mejor solo tienes la conexión a internet ahí o lo que sea, todos esos elementos hay que ponerlos encima de la mesa, ¿no? Y hay que comunicarlos, porque como te digo, todo esto al final es una cuestión de prueba. Claro. De prueba. O sea, los derechos, por lo que estoy viendo, siguen ahí, están intactos. Sería, yo creo que absurdo pensar lo contrario. Y lo que hay que hacer es ir resolviendo caso a caso. Pablo, ¿y tú que has visto casos reales que nos puedes contar alguno así, pues detalladamente, que algo que haya pasado como este que nos encontramos, ¿no? Que por cierto te quería preguntar también, presunción de laboralidad, ¿qué significa esto? Era lo que decía al principio. Es decir, en caso de un conflicto entre un empleado y una empresa, hay la presunción de laboralidad. Es decir, primero que hay una presunción de que existe la relación laboral, que eso es como para nosotros la puerta de entrada a que los juzgados de lo social, que son los que dirimen los problemas entre empresarios y trabajadores, tengan competencia, ¿vale? Esta es una relación laboral. Y ahora el empresario dice, no, mire usted, es que ese señor es un autónomo que ha venido por aquí, le he encargado un par de cosas y no tiene un centro de trabajo, no tiene nada que ver conmigo. Ahí se produce un conflicto. Claro. Y el supuesto autónomo dice, no, mire usted, que yo vengo aquí todos los días o estoy en mi casa, pero recibo las instrucciones de este señor que me ha dicho que me las puede dar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y hay un horario, ¿sabes? Entonces, todas esas dificultades de demostrar luego, si se llevan al tribunal, y el tribunal sigue teniendo dudas, se tiene que decantar hacia un lado. No puede decir empate, lo siento, me voy, no tengo lo suficiente, no. Hay una presunción de laboralidad, es decir, eso, si no lo tengo muy claro, es una relación de trabajo. ¿Vale? Todo esto está lleno de matices, ¿vale? Pero claro, es un poco para explicarlo y que a grosso modo se pueda entender. Y luego, dentro de ya, que es una relación laboral, ¿vale? Si también hay dudas sobre cuánto se cobraba, cuánto no se cobraba, el horario de trabajo, las horas extras, etcétera, si después de agotar todos los medios de prueba sigue habiendo dudas, el tribunal tendrá que decantarse en favor del trabajador. Esto lo saben los empresarios de toda la vida.
No quiere decir que sea aquello, lo juzgado de lo social, pues una cuna de abuso contra los empresarios, pero todos los empresarios saben que en caso de duda la ley está hecha en ese sentido. Y tenemos un ejemplo que decir, bueno, qué barbaridad, algunos pueden pensar. No, a ver, al final hay que tomar una decisión y hay que tirar para un lado o para otro. En el derecho penal lo tenemos muy claro. Si no hay pruebas suficientes contra ti, con indicios y sospechas, eres inocente. Pues como puedes ver, nuestra ley que nos hemos dado se ha decantado por un lado. Pues en el mundo laboral es en favor del trabajador. Más o menos, sí, similar. Más o menos, similar. ¿Y hay posibles fraudes, claro, Pablo? Claro que los hay y además los hemos visto en el telediario, los hemos visto en redes sociales e incluso en películas de gente que simula pues enfermedades o fraudes o... Bueno, para eso están los famosos... O ausencia, que eso es de lo que vamos a hablar, por ejemplo, o ausencia del trabajo por falta de internet, o que no se conectaba, o que al final no ha resultado ser así, o que sí. Prueba. Todo eso siempre es objeto de prueba. Cuando el trabajador estaba en el centro de trabajo y tenía que, pues, un comercial o lo que fuese, y había fraude de esta naturaleza, habrás oído hablar de los detectives. Detectives que no solo se utilizaban en el mundo del derecho de familia para investigar si el marido o la mujer se hacía esto, hacía lo otro, si trabajaba o no, sino también en el mundo laboral es segunda cuna de los detectives. Es decir, esa persona que está de baja pues porque tiene, pues no sé, alguna lesión tal y luego resulta que le pillan jugando al pádel, ¿sabes? Bueno, era más sencillo en ese ámbito, ahora es un poco más complicado porque es dentro de un domicilio. Claro. Pero... Ahí nadie... Es verdad que también tiene formas de determinarlo, ¿no? Y si son cuestiones de conexión de Internet, te aseguro que hay fórmulas hoy en día con empresas especializadas que te pueden sacar si hay conexión, si no hay conexión, el rastreador, la dirección IP, que ya sabes que es la que tienes ahí en cada ordenador, es como un DNI, y se pueden saber muchas cosas. Pero es como siempre, prueba. Pruebas. Y si hay fraudes, pues a demostrarlo. Exactamente. Con relación a lo de, por ejemplo, pues no tener un buen ordenador, no tener una buena conexión wifi, no tener pues un buen acceso a internet, es que también la empresa, Pablo, dinos, no puede imponer a sus empleados el uso de sus propios teléfonos móviles para teletrabajar. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por ejemplo, recordó que los medios de trabajo en remoto tienen que ser facilitados por la empresa. ¿A qué te parece lógico, verdad? Sí, lo más lógico, claro. ¿Te parece lógico y sensato? Una persona, al final, no todo el mundo tenemos un smartphone. Al final los tribunales van... Siempre, desde que yo soy profesional, hace 27 años, y pese a que haya cosas un poco disparatadas en alguna ocasión, vienen aplicando la ley que suele ser también muy razonable. Claro. Y en este caso es un ejemplo para mí de libro donde, ante un escenario muy novedoso, en el que, como tú has dicho antes, dices, bueno, ¿y qué pasa en este caso si me caigo por las escaleras? No, dices, es verdad. Pues, bueno, solo cuestión con las herramientas que tenemos y sin necesidad de aclarar demasiado la ley, que estaría bien hacerlo, hay margen suficiente para interpretarlo. A mí me parece muy, en mi opinión, muy lógico que no se le tenga que imponer al trabajador que tenga una determinada infraestructura en su domicilio para hacer un trabajo en favor de un empresario. Exacto. Porque si el empresario en el centro de trabajo le provee de un ordenador, porque a nadie se nos acabe la cabeza que tú te tengas que venir aquí a la televisión con tu propio ordenador, te lo pone la empresa. Pues con más motivo, si te vas a tu casa, si te mandan a tu casa a trabajar, te tienen que proveer del equipo necesario para ello. Y esto de utilizar tu propio móvil, desde luego me parece totalmente descartable, y ya lo ha dicho el tribunal, ¿no? Pero ya, sin que lo dijese el tribunal, si nos preguntas a la mayor parte de la gente en la calle, muchos te habrían dicho, hombre, pues tendrán que darle un móvil, ¿no? Claro, digo un yo. Móvil, un ordenador. Claro. Una buena, también hablamos de las aplicaciones, también hablamos de los derechos de la protección de datos, de tu propio ordenador. En muchas ocasiones, no sé si has oído hablar de incluso tener la cámara web puesta. O eso ya entramos en terreno un poquito también bastante complicado. Sí, pero utilizando el sentido común,
se pueden sacar situaciones y soluciones, ¿vale? Claro. A ver, si no es imprescindible tener que ver a tu superior la cara para que te dé unas instrucciones, no tienes por qué tener una cámara, ¿no? No te pueden imponer el hecho de tener una cámara. Si es necesario, para mantener una reunión con terceras personas, etcétera, que están en otro sitio, y se considera que el tener una imagen es bastante más útil en ese sentido, pues bueno, pues en ese momento sí, a lo mejor hay que tenerlo. Lo que sí me parece descartable es tener conectada la cámara en, Sí, todo, claro. en todo momento, sobre todo si no hay un consentimiento del trabajador. Es como lo de poner cámaras en los centros de trabajo, como tú bien sabes, pues se necesita ponerlo en conocimiento de los trabajadores, y hay sitios donde no se puede tener la cámara, el cuarto de baño o el vestidor o son los vestuarios, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es el sentido común, que es el que va a aplicar los tribunales, y lo están haciendo, es lo que va a poner coto a esas situaciones. Y Pablo, tu opinión acerca del teletrabajo en sí, con todo lo que hemos hablado, sobre todo para la empresa, ¿les conviene, no les conviene? Porque hablamos de sentencias sobre teletrabajo que en este artículo que hemos encontrado en The Economist and Jurist, que cada vez son más casos relativos al teletrabajo que desembocan en los tribunales, como por ejemplo lo que hemos hablado de teletrabajo y fallos en el sistema informático de la casa del trabajador en sí. Trabajo presencial más teletrabajo, el tiempo de desplazamiento, el trabajador trabaja por la mañana, se va a comer y ya el resto de la jornada lo hace por la tarde. Eso le beneficia al empresario por el tiempo de desplazamiento, por ejemplo. Impacto negativo en este sentido en ciertos sectores de la actividad, que el teletrabajando puede ser más productivo o más eficaz y hay gente que no lo será. Mira, me has pedido una opinión. Opinión como abogado y como, lo que tú te encuentres en tu alrededor, porque es verdad que yo, por ejemplo, personalmente, pues me encuentro con personas que les encanta, otros que no les gusta y que esto produce al final una ineficacia en el trabajo, en las horas de trabajo. Bueno, a ver, es que como mi mundo del derecho es un mundo lleno de detalles, ¿vale? Y por eso se dice, joder, es que los abogados nunca se pillan las manos. Y dice, bueno, a ver, es que el mundo no es tan sencillo. Hay cosas muy claras, como que robar merece una pena, y otra cosa es otros aspectos que son mucho más matizables. Por ejemplo, a ver, hablamos de una empresa, no es lo mismo hablar de una empresa que ya está constituida y que tiene su centro de trabajo, ¿vale? Con el que llevas trabajando 5 o 6 años y que de repente te dicen, mira, pues por cuestiones organizativas, tú te vas a tu casa. Pero nosotros seguimos teniendo nuestro centro de trabajo. Bueno, comprenderás que el escenario no es el mismo. Si el trabajador se siente a gusto y está cómodo en su casa, pues a lo mejor no pone ninguna pega, pero a lo mejor, si no ese es el caso, a lo mejor se la puede poner y puede acabar yendo a un tribunal y puede, esa decisión, si demuestra que se produce algún tipo de perjuicio para el trabajador, puede un tribunal acabar diciendo, mire usted no tiene razones suficientes como para mandar a esta persona a su casa, ¿vale? No es lo mismo que empieces un trabajo nuevo y que ese trabajo desde el principio, mire usted, las condiciones es que usted trabaja desde su casa. Y ya está, el escenario claro. es distinto. Ahí ya tú estás aceptando de primera mano. Exacto. ¿No? Entonces, ahí si luego, cuando estás trabajando, pues no te encuentres a gusto o cualquier otra circunstancia, hombre, tu capacidad de imponer tu decisión es menor. Es menor porque lo has aceptado desde el principio. Entonces, a ver, yo creo que esto es algo que está todavía, aunque lleve tiempo, pero está en pañales todavía. Totalmente. Creo que las soluciones son caso a caso, dependiendo para las pequeñas y medianas empresas. Para las grandes supongo que será algo bastante más sencillo, pero en nuestro mundo mediano o pequeñito creo que es una cuestión muy de caso a caso, porque incluso, como tú has apuntado, habrá trabajadores que estén contentos y encantados de estar en su casa y otros a los que tengan efectos psicológicos. Que antes no teníamos experiencia, pero con la pandemia lo tuvimos que vivir todos. Claro. Bueno, yo nunca me tuve que quedar en mi casa porque podría ir como abogado y en el turno de oficio podía ir a trabajar, ¿no? a mi despacho. Pero a mí no me agradaba. A mí no me resultaba agradable y a mucha gente que estuvo a mi alrededor que trabajar desde su casa no le resultaba nada agradable. Claro, y eso al final desemboca, pues tanto personalmente, pues bueno, pues de cara al trabajo en sí.
de Pablo, cara a la productividad. A la productividad y a la eficacia de el propio trabajo de ese trabajador o trabajadora. Efectivamente, porque yo creo, y además en eso sí, eso es una opinión, como antes me has pedido, creo que el hogar no está constituido o pensado desde inicio como tu centro de trabajo. Y esa idea supongo que la estarás lanzando ya en bufetes especializados o en otros sitios, porque esto puede acabar llegando efectivamente a una conclusión de esa naturaleza. Es decir, esto es un gran invento para ahorrar costes. Pero nunca va a ser igual que estar en tu puesto de trabajo. En las personas, que sí que hay que adaptarse, ya, pero hay que adaptarse dependiendo de para qué. Porque si es para que otro se ahorre un dinero, bueno, a lo mejor mi casa no está adaptada para desarrollar este tipo de trabajo, ¿no? Y que puede provocar, además, bueno, sé que es una palabra que asusta mucho a los empresarios, pero son las depresiones. Los efectos, todas las dolencias psicológicas, es decir, ustedes, que yo tengo que salir de mi casa. No puedo hacer mi vida, toda mi vida aquí. Es que no tengo recursos en casa para que... Hay gente pues, que se adapta a su sitio de trabajo, que tiene la oportunidad porque afortunadamente, pero hay gente que no tiene esa oportunidad de... Te voy más allá, es decir, es que yo tengo asociada mi casa a mi vida, a mi espacio de esparcimiento con mi familia. Exactamente. Y no tengo con por qué, distracciones, no tengo por qué con gente en casa por la mañana, otra gente por la tarde, si tienen niños pequeños... Y durante tu horario de trabajo tienes que mandar a callar a los niños. Imagínate que han vuelto del colegio y tú estás en tu horario de trabajo. Y los niños tienen que guardar un silencio absoluto. Y no lo pueden guardar porque son niños, por ejemplo. Y por mucho que les mandes a tu habitación, a lo mejor tu piso no es muy grande. Y eso afecta en tus conferencias de trabajo con tus clientes. ¿Y ahora qué hago? No, pues tienes que gastarte al menos 3.000 euros en insonorizar esa habitación. Porque fíjate dónde va, empieza a encadenar. Sí, es que entonces, al final es un mundo. Si te pones a pensar... Cuando ya te pones a pensar en este tipo de cosas, el que pensaba que no, el teletrabajo es súper, wow, sí, bien, desde casita, tal... Yo creo que cambiaría un poco de opinión. Pablo, te lo tenemos que dejar aquí, que tenemos ya nuestro próximo invitado por videollamada, pero muchas gracias por venir. Y bueno, pues por ponernos un poquito al día de todo esto, que se está readaptando, como ya hemos dicho, que tardará, que aunque hace ya más de 2 años que, bueno, pues que tenemos la experiencia con el teletrabajo, nos queda todavía mucho camino por delante. Mucho, y perdona por no ser tan concreto o tan exacto, pero es algo que estamos conociendo y resolviendo poco a poco, y de hecho por esa razón me habéis llamado, porque el asunto todavía está formándose, por así decir. Por lo menos informar que, bueno, el teletrabajador también tiene sus derechos y tiene su respaldo cuando sucede algo de este tipo. Así es. Muchas gracias, Pablo. De nada, a vosotros. Pues bueno, cambiamos de asunto. Como os contaba, Salvador Jiménez es un ciclista adaptado que con motivo del Día Internacional de la lucha contra el cáncer este 4 de febrero, pues va a realizar un segundo reto solidario. En su bicicleta va a recorrer más de 200 kilómetros por toda Málaga capital, bueno, pues con un doble objetivo. Primero, para visibilizar y como día conmemorativo es lo que hay que hacer, no solo este día, sino el resto del año, pero además, bueno, pues con este reto se va a pretender hacer una recaudación lo más grande posible, pues para la investigación de distintos tipos de cáncer, que al final es una de las... la manera más para luchar, ¿no? para que todas estas víctimas de los cánceres, sobre todo más desconocidos, pues salgan de esa enfermedad. Salvador, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí. Cuéntanos un poquito acerca de este segundo reto solidario que vas a hacer. Sí, bueno, pues es un reto que consiste, como bien ha dicho, en una prueba en una ruta en bici de más de 200 kilómetros, que saldremos desde la Diputación de Málaga, que es patrocinador principal del evento, y durante el recorrido pues, realizaremos 6 duras subidas, que a modo simbólico la hemos hecho cada una a favor de un tipo de cáncer. Perdón, a favor de un tipo de cáncer, para dar visibilidad a todos los tipos de cáncer, y que está patrocinada cada subida por un patrocinador distinto, ¿no? Entonces, pues saldremos de Málaga, como bien ha dicho, subiremos por la zona de Mijo para subir a los repetidores de Mija, de las antenas que hay arriba, que es la primera subida. Pues desde ahí bajaremos dirección a Lorín el Grande para coger hacia Cártama Estación y subiremos al Mito de las Tres Cruces, que es la segunda subida. Y después bajaremos para seguir a continuación dirección Pizarra, Álora, al Pantano El Chorro, por el Caminito Rey, y subiremos al Alto de Bobastro, que es la tercera subida.
y desde ahí pues nos iremos hacia los pantanos hacia arriba para coger a dirección Ardales, y atravesaremos Ardales, que es el Alto de Ardales, que es la cuarta subida. Seguiremos dirección al Burgo pues, para coger la carretera que va hacia Puerto Martínez, hacia Casa Arbonela, que es la quinta subida, y de ahí pues tiraremos hacia Casa Arbonela, Los Ainas, Guarimonda, para llegar al Alto Dojén y a visibilizar la Costa del Sol desde ahí, que es la sexta y última subida. Y después de ahí pues ya volveremos hacia Coín. La ruta en sí ya tiene más de 200 kilómetros y tiene más de 4.000 metros de desnivel. Y ese reto, bueno, lo realizaremos con una sola pierna, pues porque yo soy amputado femoral por un osteosarcoma que padecí en el año 97 y que 10 años después pues, me tuvieron que amputar esa pierna, ¿no? Por las secuelas que me había quedado del tumor. Y entonces, pues a partir de ahí, pues intento colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer y sobre todo, pues normalizar un poco la palabra cáncer, nada más. Exactamente, Salvador, pues lo has explicado muy bien. Al final el objetivo que tienen, bueno, pues todas estas rutas es que en cada punto pues vais a recoger este donativo, que cada uno va destinado pues a un tipo de cáncer, porque, Salvador, la investigación al final es lo primordial, ¿verdad? Para, bueno, pues para luchar contra... Claro, bueno, todos sabemos que el cáncer, la manera más eficaz de combatirlo es o bien a través de un buen diagnóstico precoz y a través de la investigación, no queda otra cosa, ¿no? Entonces son los pilares fundamentales del cáncer, la investigación, el diagnóstico precoz y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, en que se pueda seguir investigando y sobre todo que se pueda seguir ayudando a esas familias y a esos pacientes que están atravesando esta dura enfermedad y que la Asociación Española contra el Cáncer pues tiene medios pues para por lo menos hacérselo un poco más fácil, ¿no? A través de las terapias que tiene, tanto con sus rehabilitadores, como con los masajes que da, como las terapias, los psicólogos, en fin, todos esos beneficios que le aportan al paciente que también son muy importantes a la hora de atravesar esta enfermedad. Salvador, esto es una muestra que vas a hacer tú como, bueno, pues para dar esperanza y fuerza al resto de personas, pero también es, supongo, un reto para ti, ¿no? Sí, lógicamente, para mí es un reto importante, ¿no? Quizás creo que sea una de las cosas más duras que he hecho, porque sí es verdad que he hecho algunas veces distancias de este tipo, pero no con lo del nivel que tiene, vamos, el de nivel en total sí, pero el problema es que las subidas son bastante duras, son todas subidas que superan más del 15-16% en varios tramos, y la verdad que el realizarlo con una sola pierna y durante tantísimos kilómetros pues va a ser algo muy duro, ¿no? Y bueno, pero es lo bonito de esto, ¿no? El esfuerzo que supone y los meses que llevamos preparando este evento y nada, esperemos que el tiempo acompañe, que todo salga bien y que lo podamos realizar y sobre todo, pues nada más que la repercusión que está teniendo y la clase de colaboración que está teniendo por parte de todos los que se están implicando, pues ya es un éxito, ¿no? Y si además recaudamos una importante suma, pues mucho más. En este evento no solo se está involucrando empresas y particulares, sino también toda la comunidad educativa de Coín, todos los colegios que están realizando actividades ahora con el Día de la Paz y todo. Pues hemos estado haciendo charlas durante todos los colegios explicando las consecuencias del cáncer, explicando todas las cosas y todos se han unido en este reto y están colaborando, tanto de una forma como de otra, están recaudando dinero a través de los centros escolares pues, para donarlo a esta causa. Entonces ya nada más que ves toda esa implicación y esa colaboración por parte de todos, pues yo pienso que ya es un éxito. Pues sí, Salvador, porque tú eres voluntario en la sede de la asociación en Coín, ¿no? Y desde entonces pues tú colaboras pues eso, con charlas, conferencias, en colegios e institutos, me has dicho, que es lo que las respuestas de los más pequeños, que a lo mejor no son tan conscientes de la importancia de conocer, ¿no? Qué es el cáncer, cómo ha sido tu experiencia con el trato con el resto de la gente, sobre todo de los más pequeños. Pues la verdad que la experiencia ha sido genial. Vamos, es que de cada colegio me trae un montón de anécdotas, ¿no? Ayer, por ejemplo, tocó los más chiquititos de Coín, un colegio de preescolar, que son alumnos de 3, 4 y 5 añitos. Y bueno, y por la tarde tenía WhatsApp, tenía audios de los padres, algunos que me conocen, de que sus niños ya le había llegado diciéndole cosas y tenía audios de niños pequeños que no me conocían de nada diciéndome que me querían, que me habían mandado 5 corazones, que estaría esperándome en la meta, o sea, que son cosas que te llegan al corazón, ¿no? Que son cosas que, bueno, que cuando uno lo hace con voluntad y eso y recibe esa respuesta por parte de los alumnos y bueno, ¿qué más se puede pedir, no? Entonces, la verdad que la charla es muy positiva, ¿eh? Los más grandecitos pues tienen otro tipo de inquietudes, de preguntas y bueno, le explicamos la prótesis que yo utilizo tanto para hacer deporte como para caminar y le enseñamos, bueno, intentamos enseñarle que, bueno, que con la vida no nos presenta obstáculos, pero que podemos superarlo y que con ánimo y voluntad pues se puede conseguir toda la vida y no preocuparnos de las cosas que ya no podemos cambiar y
y sí de preocuparnos de lo que podemos hacer con lo que tenemos, ¿no? Y bueno, y básicamente eso es lo que intentamos inculcarle a los niños. Claro. ¿Cómo es el mensaje que bajo tu experiencia, que fue con 21 años, ¿no? Me has dicho. Sí. ¿Cuál es el mensaje que tú ahora das a aquellos que están sufriendo ahora este camino tan complicado? Bueno, pues que es una enfermedad, bueno, que quizás es un poco difícil de superar, pero bueno, que lo único que tenemos que tener es mucha voluntad, mucha constancia, mucho ánimo y sobre todo pues afrontarlo con ánimo, ¿no? Y bueno, y no pensar que estás enfermo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Yo primero ahora es verdad que cuando tú te des esta noticia es un palo bastante grande. Entonces yo primero ahora pues sí es verdad que no lo aceptaba, pero lo más importante es aceptarlo lo más pronto posible y, bueno, y a partir de ahí pues intentar hacerlo todo lo que depende de ti, ¿no? Yo, por ejemplo, ya las últimas veces de tratamiento y eso, para mí yo no estaba enfermo, yo simplemente iba a quimioterapia cuando me tocaba, los 4 o 5 días eso, pues lo pasaba un poco peor y una vez que pasaba esos 4 o 5 días, pues vida completamente normal, el salir, el pasear, el intentar hacer una vida, el llevarlo de una forma activa, de no estar metido en casa, llevarlo activa, que tú puedas pasear, que tomes el sol, que tomes el aire. Pues simplemente eso, ¿no? Que lo lleven con ánimo, que disfruten de la vida y que bueno, que tampoco le den la importancia, a ver, que tiene importancia, pero que hay que seguir adelante. En medida de lo posible, pues restarle, ¿no? Porque al final también el estado de ánimo, la positividad que en este caso se pueda tener, eso también influye, ¿no? En la enfermedad. Está el debate eterno de da igual que estés contento, que estés feliz, que lo lleves de la mejor manera posible. Hay una parte de personas que dicen el cáncer te... Pero hay otra parte que dice, sí, eso es muy importante, el ser positivo, el luchar con la mente, con el apoyo de los demás contra la enfermedad. Todo eso, en tu caso, por ejemplo, ¿influyó de buena manera? Sí que influyó bastante. Vamos, cuando tú ya haces esa etapa y tú ya piensas en esos ánimos y esa forma de ser, con optimismo, claro que te influye, el estado de ánimo mucho mejor, ¿no? Y teniendo un estado de ánimo importante, pues la verdad que la mentalidad cambia y todo, ¿no? Todo se acepta de una manera distinta, ¿no? Yo eso es lo que le digo a la gente, que bueno, que intenten llevarlo con ánimo y sobre todo vamos, yo recuerdo perfectamente aquellas consultas de hace 20 y tantos años cuando yo entraba al oncólogo para ver los analíticos y las cosas previas al tratamiento y bueno, y había un oncólogo que siempre me preguntaba lo mismo, nunca se me olvidará. Lo primero que me preguntaba que cómo estaba de ánimo y yo ya le decía que genial, que como si no tuviese nada. Y entonces pues decía, bueno, pues ya está, ya no me hace falta ver ni la analítica. Ya esto ya es un éxito, o sea que para adelante. Y eso es lo positivo, creo yo, ¿no? Si si en tu cabeza piensas tú que ve que mal estoy, que no puedo, que esto, que lo otro, bueno, que a lo mejor es verdad, ¿no? Pero si estás continuamente pensando eso, pues más acentúa esa enfermedad, ¿no? Y si, sin embargo, sin el cambio, si tú estás pensando en que, bueno, que hace vida normal, que esto, que lo otro, que ha tenido el tratamiento, que te vas a dar un paseo, que te va a esto, que hace una vida completamente normal, como si te olvidaras de la enfermedad, pues quizás eso repercute de una forma mucho más positiva, ¿no? Y bueno, a mí me ha servido y yo creo que a la gente también, ¿no? Eso pasa como en el deporte, si tú vas a hacer cualquier cosa y piensas que no puedes conseguirlo, pues al final o no puedes o te cuesta mucho trabajo, pero si tú desde el momento piensas que es bueno, que es algo que sí, que tiene un esfuerzo importante, pero que lo vas a conseguir, tarde más tiempo o menos, pues al final se hace, ¿no? Yo creo que es así, vamos, por lo menos a mí me funciona así. Salvador, tú tienes un canal de YouTube, ¿no? Tenía un canal de YouTube, por ahí algunos vídeos pequeños, pero vamos, sí, hay algo por ahí. Ahora no está muy activo, ¿no? No estás muy activo en YouTube. No, la verdad es que no tengo mucho tiempo. La verdad es que entre el trabajo, el deporte y bueno, las cositas que hacemos, también visitas que hacemos hospitalarias, pues para ver a esa gente, esas personas que a lo mejor sufren algún tipo de amputación y todo eso, pues la verdad es que tenemos una vida un poco estresante, pero bueno, se hace todo con gusto. Porque, Salvador, tú antes de haber pasado este proceso tan duro, el deporte, ¿qué papel tenía en tu vida? Bueno, pues hacer deporte como cualquier persona normal, muy poco. La verdad es que de vez en cuando sí que hacía algo. A lo mejor yo trabajaba por aquellos entonces en un pueblo vecino al mío, trabajaba en la Orina Grande y bueno, y alguna que otra vez pues iba en bici al pueblo, pero vamos, esporádico. A lo mejor te puedo decir un día a la semana o 2 días al mes, que no mucho más. Y bueno, y algunas veces porque quedabas con los amigos pues para jugar un partido de fútbol y poco más, pero fue a raíz de la amputación de la pierna y del sobrepeso que había cogido durante esos 10 años, porque yo siempre he sido una persona que tenía un poquito de sobrepeso y bueno, y después de estar 10 años con esa enfermedad en la pierna que prácticamente te limitaba un poco y no podía
no podía hacer lo que uno quisiera, ¿no? Pues entonces llegué a pesar 117 kilos cuando me amputaron la pierna. Entonces fue ahí donde yo digo que hay que cambiar esto y es donde empecé a hacer deporte de forma muy activa, pues para eso, ¿no? Para bajar de peso y después ya pues un poco también en la competición que te picó el gusanillo y ahora pues lo que más me gusta pues son estos, los retos deportivos, que es lo que te llenan día a día, porque la verdad que cuando te propones hacer algo que sabes que en ese momento no puedes conseguir, pero tienes 2 o 3 meses pues para entrenarlo y para hacerlo, pues para mí me llena bastante, ¿no? Y me gusta y en eso estamos, ¿no? Bueno, y con todo ello, pues tienes éxitos, acumulas éxitos en campeonatos a nivel tanto andaluz como nacional. Has participado en el Ironman, en la Indomable, bueno, has hecho el Camino de Santiago. ¿Tienes alguno ahora en mente que vayas a hacer próximamente? No, vamos, tenemos este que tenemos ahora del día 4 de febrero y después, no sé, tengo algunas ideas, pero no sé ya si para este año o para otro. Sí es verdad que me gustaría realizar el Camino de Santiago en bici desde aquí, desde Coín, saliendo desde Coín y llegando a Santiago Compostela. Pero bueno, es algo un proyecto también que tenemos a largo plazo, pero ahora mismo no. Tenemos también alguna prueba que quiero participar por etapas de varios días, tipo así como Titán de Ser y eso, pero ahora mismo no tenemos nada, ningún objetivo hasta que no termine con este. A mí me gusta de cuando hacemos algo intentar cumplir un objetivo pues para mentalizarte y después pensar en otro, ¿no? Porque si no después te se acumulan las cosas, como digo yo. Pero bueno, la verdad es que sí, que hemos podido hacer varias pruebas y el Ironman lo hemos hecho 2 veces. Una vez la hice yo solo individual y este año pasado pues la hicimos montando un equipo inclusivo de 3 personas con discapacidad y la verdad que la experiencia fue genial. Y bueno, es una prueba que, para mí el Ironman es una prueba que me gusta mucho, pues porque pasa por Coín y después sale donde yo trabajo, ¿no? Porque yo trabajo en Marbella también, entonces pues la verdad que es una prueba que me llena también y está muy bonita. Bueno, Salvador, yo te pregunto por próximos retos, pero que el de este sábado es muy importante. Vamos, que estamos hablando, como ya hemos dicho, de más de 200 kilómetros por toda Málaga capital. Así que aquí tenemos debajo, pues, porque además de todas las empresas, de todas las asociaciones que participan, bueno, sobre todo que van a poner su granito de arena en los donativos, también toda aquella persona que quiera hacerlo, que quiera aportar lo que quiera, lo que pueda. Existe un número de cuenta que tenemos aquí abajo, lo hemos estado poniendo durante toda la entrevista y además también por Bizum al número 06491 con el concepto Reto Cáncer 2023 para todo el que, bueno, pues el que nos haya escuchado, el que quiera participar. Salvador, sí. Pues nada más, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucho ánimo para este sábado, día 4 de febrero, que se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de seguir dando visibilidad a este reto y simplemente por puntualizar una cosa, que ya que me han comentado alguna gente, en el número de Bizum, como es de la CC, en vez de enviar dinero, sí que es verdad que la persona que le interese, que quiera hacerlo, tiene que ser mediante como donación de dinero, porque si no te da error. Es que hay algunas personas ya que me lo han comunicado. Cuando tú metes ese código, como es un código, es el número correcto de la Asociación Española contra el Cáncer, pues no acepta como envío de dinero. Entonces tendría que ser como donación del dinero. ¿Vale? Simplemente eso. Vale, pues lo dejamos ahí indicado, vale. Pues tienen que indicar como donación. Perfecto. Exactamente, perfecto. Pues muy bien, muchísimas gracias, Salvador, de nuevo y que vaya muy bien el sábado. Mucho ánimo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, pues nosotros ahora, después de hablar con Salvador, nos vamos a ir a publicidad, porque luego vamos a hablar con el presidente del Rotary Club de San Pedro. Os he dicho antes que van a hacer una campaña también. Hablamos de solidaridad hoy también. Nos echas una manta. Van a hacer una recogida de mantas para estas personas sin hogar y bueno, y lo van a hacer. Vamos a conocer los detalles que Guillermo Marín nos va a contar en un ratito. Ahora volvemos.